gracias a nuestro Dios en esta mañana. Dígale a alguien: la gran tribulación. O de angustia de los últimos tiempos. La naturaleza de la gran tribulación, en esa parte hay muchas opiniones, pero dos líneas se destacan. La número uno es la ira de Dios contra los judíos y contra el pueblo en general. Número dos, la ira de Satanás contra los santos y también contra Israel. Estos dos aspectos nos enseñan lo terrible que serán los últimos días cuando llegue la gran tribulación. Ahora bien, por encima de la ira de Satanás, por encima de la ira de los hombres, se encuentra la ira de Dios, según podemos encontrar en Isaías 24, capítulo 24, versículo 1. Por encima de todas esas iras está la ira de Jehová. Voy a leer en el nombre de Jesús. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Dios te bendiga por ese país. La Biblia nos habla en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 19, así: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido y desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Eso será la gran tribulación. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel 1, versículo 15 dice así: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Los aspectos proféticos de las señales antes del fin ya se están cumpliendo. Falsos profetas, guerra entre los países, guerra y rumores de guerra, hambre. La palabra de nuestro Dios, que este día está cercano y está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y si creemos que estamos pasando tiempo duro, según Mateo 24, enfermedades, pestilencias, el SIDA, el cáncer, la diabetes, el COVID-19, todo se ha cumplido y todo se está cumpliendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se apagará la llama del amor, que es lo que necesita este mundo. No es dinero, no es comida, es amor. Por haberse multiplicado, por la gente ser tan malo en este tiempo. Si tú andas de noche en tu vehículo y ves una persona tirada en una parte oscura, ya no te puede parar, porque generalmente es un atraco. En ese caso, la persona llama al 911, notifica al 911, da la dirección del lugar para que acuda. Por eso mucha gente muere, porque hay
tantas formas de maldad que el amor de muchos se ha enfriado. Por eso la gran tribulación será un periodo de absoluto dolor, según Apocalipsis 13:7. Quiero que vayan conmigo todos a leer Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién? A Satanás. ¿De qué santos está hablando si la iglesia se va antes de la gran tribulación? Eso lo estaremos hablando más adelante. La ira de Satanás dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y que se le dio autoridad sobre todo el mundo. Eso es a Satanás en la gran tribulación. Apocalipsis 12:12 nos dice así: por lo cual alegrad los cielos y lo que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiero que entendamos que en la gran tribulación no solo la ira de Dios caerá sobre la tierra, sino que la ira de Satanás va a ir por delante. ¿Entienden lo grave de la gran tribulación? Tres posiciones ante la gran tribulación. La primera posición que nosotros tenemos, la vamos a hablar en adelante. Ahora bien, Mateo y Marcos hablan de la palabra de Jesús, una profecía, como una conmoción cósmica. Mateo 24:29. Quiero que vayan conmigo leyendo Mateo 24:29 para que veamos lo terrible de esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso será entre la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos confirmar esto? En Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 hasta el 21, muy largo, pero ahí nosotros lo podemos encontrar. Ahí habla de los 7 ángeles que hacen el anuncio profético antes de los juicios. Siempre se da un aviso, siempre se toca la trompeta, siempre sale un ángel y dice: vi esto, oí una gran voz. Ahí habla de las 7 copas que serán derramadas sobre la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son las 3 posiciones exegéticas en cuanto a la gran tribulación? Número 1, diga conmigo: pretribulacionistas. Pretribulacionistas. Diga conmigo: antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Los pretribulacionistas dicen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Nuestros hermanos, porque son 3 posiciones, dicen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Porque ellos afirman y dicen que Dios no va a permitir que nosotros pasemos por esta gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 15, versículo 1.
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. La primera posición. La segunda posición dice así. Diga conmigo, medio tribulación. Medio tribulación. Medio tribulación. Medio tribulación. Son los que dicen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. O sea, cuando se cumplan los 3 primeros años y medio que la Biblia relata en el libro de Apocalipsis, Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y habrá palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Está hablando que el anticristo va a durar perfilándose como el que soluciona los problemas del mundo durante 3 años y medio. ¿Me entendieron algunos? Sí. Vamos a leer Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Nos habla de 3 años y medio. ¿Y qué nos habla aquí Apocalipsis? También 2 años y medio. Cuando dice que se le dieron alas a la mujer, se está hablando no de la iglesia, sino de la nación de Israel. La gran águila es el pueblo de Estados Unidos que va a intervenir, Dios mío, como siempre, en la ayuda a Israel. Y la serpiente sabemos que es el diablo, y ahí en ese tiempo Israel estará escondido durante 3 años y medio. Gloria a Dios. Amados hermanos, segunda posición, diga conmigo, la primera posición ¿cómo es? Pretribulacionista. La segunda posición dice que seremos arrebatados a la mitad, a los 3 años y medio de la gran tribulación. Estamos hablando aquí que esta posición destruye la parucía. Diga conmigo, parucía. Parucía. Bueno, si ustedes saben lo que es, pues déjame seguir dándoles estudio. Yo no sé cómo le está pasando a Mercedes últimamente con el mensaje. Esta posición destruye la parucía. Diga conmigo, parucía. Parucía. Aparición de Cristo con sus santos ejércitos en los cielos, visible. Entonces Cristo no va a venir en la nube ni aparecerá con sus millones de ángeles. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Hermano, yo sé que en estos días los mensajes están siendo un poco canzón, pero estoy tratando de traerle una esencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermano, que no se deje mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera otra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto destruye entonces la aparición de Cristo. Dice que en medio de la tribulación, esta posición dice que entonces la iglesia será arrebatada. Tercera posición, post
tribulacionista. Diga conmigo, después de la gran tribulación. Después de la Vamos a gran ver, quiero que prediquen conmigo. Post-tribulacionista. Luche, hermano, luche contra el sueño, luche contra el sueño. Luche, hermano, luche contra el sueño. Después de la gran tribulación, dice que la iglesia continuará en la gran tribulación hasta que se termine. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces aquí hay un grave problema con esta posición. Cristo entonces va a venir. ¿Cómo eso? La última parte que dice que nosotros seremos arrebatados luego de la gran tribulación. Entonces Cristo dijo que Él iba a aparecer. Y si ya la gran tribulación pasó, viene otro proceso en el cual Cristo va a tener que intervenir y no va a venir a buscarnos. Exacto. Lo que nos deja a escoger para nosotros y para tener una posición más certera es la primera posición, que es la que más se acerca a los contextos bíblicos, que seremos arrebatados antes. Santo. Porque dice la palabra de Dios que Él no va a tener de ninguna manera al culpable por inocente, Santo Dios. pero no va a castigar al mundo con el pecador. Entonces, si nos vamos a verlo desde un aspecto de justicia, Dios no va a castigar a los seres incrédulos, abominables y pecadores junto con la iglesia. Cuando se habla de los santos que el enemigo va a vencer, se está hablando de un pueblo que lamentablemente se va a quedar. Ese pueblo se va a quedar por algunas razones teológicas y en contexto con las Escrituras y directamente con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Tenemos iglesias que no creen en los dones, tenemos iglesias que no creen en las sanidades, tenemos iglesias que no creen en el infierno, tenemos iglesias que no creen en los demonios, y entonces esas iglesias, como están aparte del contexto bíblico, esas iglesias se van a quedar, porque no van a creer en los castigos. Nuestros hermanos, 4:5, ya voy en la parte final. Malaquías 4:5 dice así: he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿De quién habló? De Juan el Bautista, el último profeta, para preparar. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Preparar el camino, enderezar la senda. Propósito número 2, derramar juicio sobre todos los incrédulos. Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es la gran Babilonia en el Apocalipsis? ¿Quién es la gran Babilonia en el Apocalipsis, amados hermanos? La Iglesia Católica. ¿Por qué dice que ha fornicado con todas las naciones? Porque ha cometido un pecado de inmoralidad. O sea, la Iglesia Católica se ha acostado con todos los países por dinero. Todos los países del mundo le dan dinero a la Iglesia Católica. Miles y miles y miles de millones. Y cuando los soldados van a la guerra, ella los santifica, ella los bendice. Cuando los presidentes suben al poder matando gente, ella lo bendice. No quisiera hablarte en esta parte ya de la Iglesia Católica, más bien traje en esta mañana esta reflexión y este compartimiento de la palabra, porque yo sé que algunos de ustedes entrarán al libro de Apocalipsis y habrá cosas que no podrán organizar cronológicamente.
Por eso esta primera parte de la gran tribulación nos da una visión de los juicios que acontecerán sobre el Apocalipsis, en el Apocalipsis. Y la iglesia creemos que no pasaremos por la gran tribulación, creemos que seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque Dios no va a castigar junto con los incrédulos. Sino el libro de Apocalipsis detallara claramente y dijera que la iglesia iba a estar ahí en ese proceso. Ponte sobre sus pies en esta maravillosa tarde. Gracias a nuestro Dios.